Hola familia futbolera del Suplementario Deportivo. En este video vamos a repasar un top 10 con goles agónicos, con un plus especial en cada uno de ellos, ocurridos en este 2020 en el planeta fútbol. Si querés saber cuáles son, quédate los próximos minutos viendo el video. Comenzamos en el puesto 10 con la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde se enfrentaban Independiente y Fortaleza. En Avellaneda el rojo ganó 1-0 y la vuelta se jugó en el norte de Brasil. Fortaleza se puso en ventaja por 2-0 y lograba la clasificación a la próxima instancia, pero al minuto 93 apareció Fabricio Bustos con un remate desde la derecha con un ángulo cerrado que se desvió en Bruno Melo y la pelota terminó dentro del arco local. De esta manera Independiente pasó a la segunda ronda de la Sudamericana por el plus del gol de visitante. En el puesto 9 seguimos en la primera ronda de la Copa Sudamericana con el duelo entre Vélez Sarsfield y Aucas. En Buenos Aires el Fortín se impuso por 1-0 con gol de Ricardo Centurión. Llegando al final del partido disputado en Ecuador, Aucas ganaba 2-0. Sin embargo, en el minuto 49 del segundo tiempo, Carlos Arboleda le cometió infracción a Lucas Hanson dentro del área y el árbitro Rodolfo Márquez cobró penal para Vélez. Del mismo se encargó Thiago Almada, que ejecutó de buena manera para darle la clasificación a los de Liniers por el plus del gol de visitante, a pesar de perder por 2-1. En el puesto 8 nos vamos a la última fecha del grupo C de la Copa Libertadores. Colo-Colo y Wilstermann igualaban sin goles en Chile, mientras que Peñarol le ganaba 3-2 a Atlético Paranaense, ya clasificado hacia los octavos de final en Montevideo. Con estos resultados, el equipo uruguayo pasaba a la siguiente instancia, hasta que en el minuto 88 de partido, Moisés Villarroel Angulo convirtió el gol de la victoria de Wilstermann ante el Cacique. De esta manera, el equipo boliviano terminó como líder del grupo, dejando afuera a Peñarol de la Libertadores. En el puesto 7 continuamos en los octavos de final de la Copa Libertadores, más precisamente en el cotejo entre Racing y Flamengo. En Avellaneda ambos equipos igualaron 1-1 con goles de Héctor Fertoli para la Academia y de Gabriel Barbosa para el Mengão. En la vuelta jugada en el Maracaná, Racing ganaba 1-0 con tanto de Leonardo Sigali, pero a los 47 minutos del complemento apareció la cabeza de William Arão para igualar el partido y llevar la serie a los penales. En la definición, desde los 12 pasos, Arão pasó de héroe a villano, ya que el volante de Flamengo falló su penal y le permitió a Racing clasificar a los cuartos de final de la Libertadores. En el puesto 6 cruzamos el Océano Atlántico y viajamos a Europa directamente a los cuartos de final de la UEFA Champions League con el duelo entre el Leipzig y el Atlético Madrid. La etapa final del torneo se modificó, ya que los 8 mejores se eliminaban directamente a partido único con sede en Lisboa, capital de Portugal. El partido entre los alemanes y los españoles se jugó en el estadio José Albalade y el equipo germano sorprendía y ganaba con gol de Dani Olmo. Inmediatamente el Cholo Simeone ponía en cancha a João Félix y a 20 minutos del final el portugués empataba de penal. Parecía que el Atleti lo iba a ganar, pero a 2 minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, en una contra el conjunto de la Bundesliga consiguió el tanto de la victoria con un remate de Tyler Adams desde la medialuna del área del colchonero, desviado en Savic y que descolocó a Jan Oblak.
De esta manera Leipzig dejó afuera al Atlético Madrid y dio la gran sorpresa en la Champions League. Un jugador de Vélez Sarsfield vuelve a figurar nuevamente en el top 10, pero esta vez en el puesto 5. Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Fortín enfrentaba a la Universidad Católica y en el encuentro de ida disputado en el estadio José Amalfitani, el equipo de Liniers cayó por 2-1 con los Cruzados, que se llevaron un gran triunfo a Chile con 2 goles de visitante en su favor. Parecía que el conjunto trasandino encaminaba la clasificación, pero en la vuelta jugada en el San Carlos de Apoquindo, Vélez logró la remontada. El Fortín se imponía por 1-0 a los 17 minutos de la primera parte con tanto de Cristian Tarragona de penal. En el complemento, Luciano Agüed empataba el partido también desde los 12 pasos. En el minuto 27 del segundo tiempo, el conjunto de Liniers ganaba por 2-1 con un gol de Luca Orellano y hasta el momento había penales. Pero Vélez no se conformó con eso y en la última jugada del partido, Juan Martín Lucero anotó de cabeza y le dio la clasificación al Fortín. De esta manera, Vélez le ganó el global por 4-3 a la Universidad Católica de Chile y pasó a semifinales. En el puesto 4 regresamos a Europa, pero más precisamente a la Europa League. Por los cuartos de final, Wolverhampton y Sevilla disputaban un partido más que parejo, donde no se sacaban ventajas, hasta que en el minuto 88, Lucas Ocampos conectó de cabeza un centro desde la derecha impulsado por Ever Banega, colocando la pelota en el palo derecho de Rui Patricio y anotando el gol que le permitió a Sevilla pasar a semifinales. Finalmente, el equipo de Andalucía se quedó con el título, venciendo en la final al Inter. Ingresamos al top 3 con un gol argentino para un equipo chileno. En el puesto 3, retornamos a la Copa Sudamericana con el duelo entre Junior y Coquimbo Unido por los cuartos de final. El partido de ida se jugó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y comenzó ganando 1-0 el local con gol de Miguel Borja de penal. Sin embargo, el conjunto chileno lo dio vuelta. A los 28 minutos del segundo tiempo, Joe Abrigo empató el encuentro y a los 43, Lautaro Palacios, con un remate potente, le dio un triunfo clave al equipo aurinegro. Este tanto del argentino tomó más importancia con el resultado de la vuelta. Junior se impuso por 1-0 en Chile y el global final fue de 2-2, pero el triunfo no le alcanzó al equipo colombiano por haber marcado menos goles en condición de visitante, por lo cual el tanto convertido por Palacios en Barranquilla fue el que le terminó dando una clasificación histórica a Coquimbo Unido a las semifinales de la Copa Sudamericana. En el puesto 2 nos encontramos con 2 goles agónicos en la Copa Sudamericana. Por los 16avos de final, tenemos un choque de alto voltaje. Se enfrentaban Lanús y São Paulo. En el partido de ida jugado en el estadio Néstor Díaz Pérez, el granate se quedó con la victoria en la última jugada. A falta de 3 minutos para el final, el equipo del sur del Gran Buenos Aires ganaba por 2-1, pero Brenner Sousa da Silva empataba el encuentro con un golazo desde la medialuna, clavando la pelota en el ángulo izquierdo del arco de Lautaro Morales. De esta manera el tricolor obtenía un buen resultado de cara hacia la revancha en Brasil. Sin embargo, en el minuto 90, Facundo Quiñón puso de cabeza el 3-2 definitivo para Lanús. La vuelta tenía como escenario el Morumbí. Al término de la primera parte, Lanús se imponía por 2-1,
pero en el complemento São Paulo lograba una remontada extraordinaria y pasaba a ganar el partido por 4-2, con goles de Pablo Felipe Teixeira, Nicolás Thaler en contra y Gabriel Sara. Con este resultado el local clasificaba a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, Nicolás Orsini anotó el gol de la clasificación para el Granate, aprovechando una pelota que le llegó a la altura del punto penal para definir al palo derecho del arquero Thiago Volpi. Finalmente Lanús cayó por 4-3 en Brasil y el global final fue de 6-6. Pero el equipo del sur del Gran Buenos Aires avanzó de ronda por el plus del gol de visitante. El puesto número 1 del top 10 de goles agónicos les corresponde a dos tantos convertidos en la UEFA Champions League. En Lisboa se midieron cara a cara por los cuartos de final Atalanta y Paris Saint-Germain. El conjunto italiano estaba dando el golpe del torneo, ya que se imponía ante el PSG por 1-0, con gol de Mario Pasalic a los 26 minutos de la primera etapa. El partido se apagaba y los nerazzurri tenían el pase en sus manos, pero en 3 minutos el equipo parisino cambió la historia. A los 44 minutos de la parte final, Marquinhos tomó un rebote dentro del área rival y empató el encuentro. Y a los 47, el PSG lo dio vuelta con un gol de Eric Choupo-Moting tras una gran jugada entre Neymar y Mbappé. De esta manera, los parisinos clasificaron a las semifinales de la Champions League. Estos fueron los goles agónicos más gritados en el planeta fútbol en este 2020 para el suplementario deportivo. Si te acordás de algún gol más o pensás que faltó alguno, escribilo en la caja de comentarios, así entre todos ampliamos este top. Y si te gustó, déjanos tu like en el video. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuestros próximos videos y las próximas transmisiones en vivo. Un saludo grande a todos y nos reencontraremos cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Abrazo de gol.